conectados, buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de dónde estén conectados. Vamos a comentarles un poquito sobre qué es NCIDIA Talks, ¿no? Mi nombre es Mayra Puntillo Rodríguez, soy arquitecta de soluciones, actualmente líder del equipo técnico de Latinoamérica para NCIDIA. Y buenos días. Y bueno, este evento llamado NCIDIA Talks es la primera edición. Por lo tanto, la idea es poder ir compartiendo nuestras experiencias sobre algunos temas relevantes. Hoy, por ejemplo, vamos a hablar sobre API Security. Entonces, así como API Security, probablemente más adelante hablemos sobre gobierno, por ejemplo, patrones de diseño, que también es un tema muy relevante, tanto para desarrolladores como arquitectos en toda la etapa de definición de APIs. ¿Ok? Entonces, en esta oportunidad nos va a acompañar David Roldán. David también es arquitecto de NCIDIA. Hoy David, bueno, es arquitecto asignado a nuestro equipo de Europa. Él es profesor asociado del Departamento de Matemática Aplicada de la Universidad Politécnica de Valencia, España, y es investigador sobre inteligencia artificial y transformación digital en Brain. Tiene más de 20 libros publicados sobre divulgación científico-tecnológica y últimamente está muy presente en LinkedIn, participando en mesas redondas, seminarios y debates. Y una de las frases que él siempre dice es sobre siempre encantado de compartir y aprender. Eso es muy importante. Bienvenido, David. Muchas gracias, Mayra, por invitarme aquí. Bueno, si me permites, doy un poco de tu background, que es bastante alucinante. Bueno, Mayra, para los que no la conocéis, es, como ya he dicho, líder de soluciones para Latinoamérica en NCIDIA. Somos compañeros de empresa. Tiene más de 10 años de experiencia en el sector de tecnología, con especialización en arquitectura empresarial y arquitectura de soluciones. Ayuda mucho, ella también está muy metida en temas de difusión, de diseminación, ayudando a otros arquitectos y también líderes técnicos en el diseño de soluciones de estrategias API. Yo creo que afortunadamente para nosotros, una de sus misiones pues es promover y evangelizar otras áreas del sector empresarial, siempre con el lema con la importancia de definir la estrategia digital basada en una arquitectura de integración moderna. Me quito el sombrero. Muchas gracias, David. Bueno, entonces la dinámica de este evento es un poco a modo de conversación, ¿no? Como un conversatorio para ir contando, basado en nuestra experiencia, cuán importante es la seguridad en las APIs, que es un tema que muchas veces siempre está asociado más al equipo de seguridad, pero creo yo que es un trabajo en conjunto, ¿no? Desde la etapa de diseño, ¿no? Desde cómo una API va a interactuar con el frontend, ¿no? Con las diferentes aplicaciones, hasta cómo va a controlar el acceso hacia las APIs y cuál es el tipo de información que va a proveer, ¿de acuerdo? Entonces, David, ¿gustarías de comenzar con la primera pregunta? Venga, dispara. Listo, entonces, ¿por qué la seguridad en las APIs es importante? Según tu experiencia, coméntanos un poco qué es lo que debemos considerar, ¿no? Dale. Pues, hombre, la seguridad es importante en cualquier solución tecnológica porque hay que proteger el entorno interno, hay que proteger los datos y mucho más en temas relacionados con el API porque el valor está en los datos y las APIs son una manera de exponer esa información. Pero el hecho de que pues esa información esté expuesta o que esté abierta no quiere decir que esté sin gestionar, que tenga que estar eso, sin gestionar, ahí dejada a la mano de Dios. Sí, sino todo lo contrario. En realidad, el hecho de que estemos exponiendo nuestro mayor activo de una manera u otra, que son los datos, exige que sobre ese activo
implementemos una capa de gestión en los que la seguridad, que es en lo que nos vamos a centrar hoy, es solamente una parte. Entonces, la seguridad, entiendo utilizar lo que se llama Security by Design. Es decir, desde la propia concepción de lo que es la API, ya tenemos en cuenta la seguridad. Los datos no van a estar abiertos per se. Podemos definir capas de servicio, de manera de que en cada capa, o sea, capas de servicio o niveles de servicio para distintos tipos de clientes, por ejemplo, de modo que dependiendo del nivel de servicio a que pertenezca ese cliente, pues tenga un perfil particular para ese nivel de servicio. Con perfil de tráfico me refiero a número de llamadas mensuales o diarias o cada 10 minutos. Pues el tener también políticas para filtrar o suavizar picos de tráfico. No solamente también, por supuesto, temas de autorización y autenticación. Eso da para bastante. Si quieres, hablamos después. De hecho, si quieres, luego lo cuentas tú. ¿Vale? Entonces me refería, por eso. Por eso todo esto hace que la seguridad sea fundamental. ¿Vale? La gestión y la seguridad son fundamentales. La seguridad como una parte de la gestión y del gobierno, diría yo. Entonces, por otra parte, no hay que definir solamente los mecanismos de seguridad o las tecnologías de seguridad, sino también es muy importante la parte de gobernanza, ¿vale? El gobierno, qué roles y qué responsabilidad tiene cada rol y qué tipo de acceso a las APIs y a los datos que hay por debajo va a tener cada uno de esos roles. Todo eso debe estar perfectamente documentado, ¿vale? Para tener nuestra, voy a llamarle guía de gobierno, que sería pues, el conjunto de recomendaciones, buenas prácticas, reglas, procesos, etcétera, que nos garantiza que se sabe perfectamente lo que ocurre desde que alguien decide, quiero exponer este dato, hasta que este dato está expuesto en forma de API en producción, pasando por todos los procesos de integración continua, por todas las etapas del ciclo de vida del API, desde la concepción, el diseño, la implementación y la puesta en producción. Todo eso forma parte también de lo que es la seguridad. ¿Por qué? Porque si hay un incidente, tenemos que ser capaces de resolverlo rápido. Entonces, cuanto mejor sea nuestra arquitectura de gobierno, nuestros procesos de gobierno, toda esa parte de la gestión del ciclo de vida de la API, más fácil será resolver cualquier incidente porque es más fácil encontrar dónde tenemos que atacar, quién es el responsable y qué tarea es la que falla. ¿Vale? Eso podríamos llamarlo como seguridad, voy a llamarlo a nivel de proceso. ¿Vale? Luego, si vamos un poquito más para abajo, a temas más de políticas de ejecución, es importante que la plataforma de API Management permita definir políticas de ejecución personalizadas, pero también que ofrezca un amplio catálogo de políticas de ejecución preconstruidas o preconfiguradas, de manera que sea muy fácil configurar la seguridad de un API. Lo ideal es, por ejemplo, pues drag and drop, pues coger y decir, vale, pues voy a poner una política en esta llamada, en este punto final de esta API, voy a poner una política de limitación de tráfico. Yo pincho mi política de seguridad, la pongo la inserto en el request o en el response y configuro los parámetros que sea. Y ya está. Eso es lo ideal. Por supuesto, deben poder definirse, como decía antes, políticas personalizadas. A lo mejor tengo un entorno de autenticación que me tengo que integrar con un servidor de autenticación externo o tengo que dejar cierto registro en un audit trail para lo que sea.
por eso lo de la personalización también es importante. Resumiendo todo lo que he dicho, la seguridad debe contemplarse, a mi modo de ver, en dos puntos fundamentales, que es el gobierno y luego la parte técnica. De aquí aprovecho, te he avisado hace un poco, para que comentes tú toda esa parte de autorización y autenticación que yo sé que te gusta. Y totalmente de acuerdo contigo, David, sobre cómo definir las políticas de seguridad desde la concepción, ¿no? O sea, desde la definición de la API. Entonces, muchas veces perdemos esa parte, ¿no? Porque en proyectos de implementación me ha tocado, ¿no?, debatir mucho con los arquitectos y con los especialistas u oficiales de seguridad. Ok, Mayra, pero ¿cuáles son las políticas que debo aplicar? Entonces, depende de cada escenario. Tenemos APIs que son consideradas o tipificadas como APIs públicas, APIs privadas y APIs restrictas. Entonces, cada uno de ese escenario va a contemplar diferentes tipos de políticas, ¿okay? Sea tanto, como hablabas, autenticación, autorización y otras políticas adicionales que van a complementar a cada y van a cubrir cada escenario. Entonces, cuando hablamos de seguridad, casi todos están, oye, quiero cuidar mis APIs públicas, pero va más allá, ¿no? Porque como comentabas también, es importante poder definir las responsabilidades. ¿Qué hace cada API y qué tipo de permiso, ¿no?, y qué tipo de rol debe acceder a cada API? Entonces, si hablamos de la importancia de ello, ahora, relacionado con lo que son la gestión de las APIs o el API management, es solamente una parte de lo que hablamos desde toda la arquitectura end-to-end, ¿no? Porque vemos que tenemos también muchos cases en donde clientes están en esa primera etapa de definición de su estrategia de APIs y están en esa etapa también de descubrimiento para definir sus nuevos lineamientos, patrones de diseño de APIs. Entonces, no aparece un concepto de, por ejemplo, WAF, ¿no? Que hablamos de seguridad y automáticamente toda la gente mueve sus pensamientos a capa de WAF o capa de Nginx, por ejemplo, ¿no? Si ya vamos a la parte más técnica. Entonces, tengo estas capas y ya mis APIs están cubiertas, pero estamos hablando más de la capa física, ¿no? Entonces es un complemento, ¿no? Entonces, y cuando hablamos de autenticación y autorización, automáticamente las personas estamos asociándonos a tokenización, ¿no? Pero va más allá también, ¿no? O sea, podemos complementar tanto la tokenización con el access management, por ejemplo, ¿no? Y basado en el access management viene lo que comentabas, lo de roles y permisos, ¿no? Entonces, definición de responsabilidades. Entonces, creo yo que la importancia de tener una buena estrategia de seguridad en las APIs es poder definir primero cuáles son los escenarios que queremos cubrir y basados en esos escenarios poder definir cuáles son esas políticas que aplican para cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Nos gustaría también que cada uno de ustedes que participan en proyectos de implementación de APIs también puedan compartir con ustedes por qué las APIs son importantes o por qué la seguridad de las APIs son importantes aquí en el chat. Nos ayudaría muchísimo también para poder entender cuál es la perspectiva de ustedes. ¿De acuerdo? Vamos con la siguiente pregunta. Listo. Entonces, justo la siguiente pregunta es de cómo implementar políticas de autenticación y autorización. Es una pregunta que muchos hacen, ¿no? Entonces, no sé, ahí si quieres compartir algo, David, y ya yo complemento. Vale, antes de contestar a eso, me gustaría remarcar una cosa que has dicho tú antes y que me parece muy importante, y es la de la definición de los escenarios. Cuando uno aborda el diseño de la seguridad de una solución tecnológica, no tiene que quedarse solo en el nivel físico, también en el de procesos. Esta es la segunda idea que me parece importante. Sino que debe concretar o poner el foco en los escenarios que son los que se van a dar en la realidad. No vale la pena perder energía, tiempo y dinero en escenarios que no se van a corresponder con mi caso de negocio.
Entonces, pues a mí no me gusta, a mí no me gustan las recetas. Creo que está bien seguir patrones, los patrones sí, eso no son recetas, al menos para mí. Igual soy un poco puntilloso, no lo sé. ¿Vale? No me gustan las recetas. Yo creo que cada organización es un mundo y que cuando abres el regalo que es cada proyecto, siempre te encuentras sorpresas. Entonces, creo que es importante, teniendo en cuenta los principios generales, los patrones que decía antes, hacer una revisión codo a codo con el cliente, que al final es el que mejor conoce su negocio, de cuáles son los escenarios desde el punto de vista de seguridad, en este caso, que van a darse en los casos de negocio que se van a implementar o que se quieren cubrir con esta estrategia de APIs. Vale, y dicho esto, me voy a las políticas de autorización y de autenticación. Supongo que todos sabemos lo que es la autorización y la diferencia que hay entre autorización y autenticación. La autenticación es que el sistema sea capaz de saber quiénes somos. El ejemplo típico es el usuario y la contraseña. La autorización es una vez que el sistema sabe quién somos, o no sabe quién somos, pero sería un usuario anónimo, con lo cual sabe quién somos. No, nadie que conozca, ¿vale? Una vez que el sistema sabe quiénes somos, a qué recursos tenemos acceso o no en función de quién somos. Quién somos puede ser la identidad del usuario o el rol del usuario, el grupo de usuarios al que pertenece. En función de ese usuario, de ese grupo de usuarios, de ese rol, puedo tener acceso a distintas APIs o a distintos puntos finales dentro de una API o a distintos recursos, depende un poco, ¿vale? Entonces, ¿qué protocolos o qué esquemas, qué tecnologías de autorización, autenticación tenemos disponible? El estándar más extendido ahora es el OAuth en versión 2.0, que define un conjunto de flujos en el que se intercambian mensajes de autenticación, que al final, de autenticación y autorización, que al final el objetivo que tienen es lo que decíamos, saber de qué usuario se trata y a qué recursos tiene, acceso. Eso nos va a permitir el habilitarle al usuario las APIs o la manera de invocar a las APIs que tiene permitidas. ¿Vale? Además, también sonarán tecnologías como OpenID, por ejemplo, para integrarte con sistemas de autenticación externos. Y yo ya no sé qué más comentar. Tampoco quiero entrar a nivel muy técnico, porque es muy aburrido a estas horas de la tarde aquí y de la mañana. La tarde para ti, para todo el equipo que está en España y en Europa en general. Pero sí, has mencionado los puntos más importantes de autenticación y autorización, creo que ya quedó claro. Mencionar que hoy Sensidia propone, ¿no?, 5 pilares cuando hablamos de estrategia de seguridad en las APIs. Entre ellas está la autenticación y autorización, la confidencialidad, la disponibilidad, la integridad y la auditoría. Entonces, ya David nos ha comentado sobre, por ejemplo, la tokenización, ¿no? Cómo complementar con los identity provider, por ejemplo, para poder gestionar esto de los roles y permisos, ¿no? Porque no solamente basta con, ok, soy usuario, contraseña, estoy validado, pero ¿cuáles son mis permisos, no? ¿Cuáles son los módulos que debo, o cuáles son los tipos de datos que yo puedo o estoy autorizado para consumir? Ya hablando más orientada a lo que son las APIs. Entonces, también nos comentan mucho, ¿no?, en las implementaciones cuán útil, ¿no?, es o cuándo debo utilizar los tipos de grant type de OAuth, ¿no? Entonces, estamos hablando de client credential, password, authorization code. Entonces, todos estos grants que también van a estar acompañados de diferentes tipos de escenarios, ¿no?
en donde tú custodias al consumidor de la API, ¿no? Que puede ser un front que está dentro de tu custodio, dentro de tu gobierno, o si es un externo. Entonces, en donde tú no tienes control de él, ¿no? Entonces, los escenarios de autenticación y autorización, ¿no? De cara a la implementación también van a cambiar. Entonces, por eso siempre es bien importante, ¿no? Poder definirlos tanto desde la parte de las políticas como la tipificación de las APIs, que ya hablamos de públicas, privadas y restrictas, como también cuál es el escenario de la autenticación y la autorización, ¿de acuerdo? Entonces eso como parte, como para complementar. Ahora, es muy famoso que cuando hablamos de OAuth, todos quieren usar JWT. Entonces creo que todos en la implementación hacen esto. Hay que tener en cuenta, ¿no? Que cuando hablamos de JWT, si bien es un JSON que nos provee de información adicional, ¿no? Que no solamente es si el usuario y password están correctamente autenticados y autorizados y cuáles son esos permisos que tiene ese usuario, se puede agregar información adicional. Entonces, siempre hay que cuidar el tipo de información, porque un JWT también se puede interpretar, ¿de acuerdo? Entonces, si hablamos de los famosos hackers, ¿no? Ellos van a intentar poder hacer un descubrimiento, ¿no? De dónde están, de cuáles son las APIs y cuál es el tipo de información que retornan las APIs, ¿ok? Entonces, ya ahora yéndonos un poco más allá, no solamente en la parte de autenticación y autorización y los JWTs, no se habla mucho sobre el manejo de los headers, por ejemplo, ¿no? Que también son importantes porque muchas veces hay APIs, lo vemos en el día a día, que tienen información valiosa, ¿no? Que podría ser el causante de un ataque, ¿de acuerdo? Entonces, hay que estar preparados con respecto a qué tipo de información vamos a retornar, ¿no? En qué parte del payload de una API vamos a retornar esa información y qué tipo de políticas estamos usando, ¿de acuerdo? Listo. Ahí también, sí, me gustaría hacer hincapié en eso que has dicho, de incluir información en las cabeceras y en JWT. Yo creo que uno de los principios de diseño básicos es no incluir más información de la necesaria. Por eso reincido en que hay que hacer un análisis de cada escenario para ver qué información es estrictamente necesaria e incluir solamente esa. Exacto, exacto. Entonces, por más que digamos, estoy usando JWT, pero ya tienes información que podría dar indicios a un ataque, entonces ya no es tan seguro, ¿no? Entonces ese es un punto muy importante. Bueno, aquí, para pasar un poco a las preguntas que están haciendo aquí, Alban nos pregunta, cuando hablamos de Open Banking, una de las mayores preocupaciones es la seguridad. Totalmente de acuerdo. ¿Por qué las APIs son la herramienta correcta de integración en la industria financiera? Ahí sí nos puedes complementar, David. Claro, yo creo que, bueno, las APIs, al final las APIs, bajo mi punto de vista, son a mí me gusta llamarlas integration glue, ¿vale? Es el pegamento de integración por excelencia, porque nos dan una manera muy flexible de integrar distintos sistemas. Y en el caso de la seguridad, la ventaja que nos aporta es que nos permite centralizar esa gestión de la seguridad en el API. Securizando la API, tenemos gran parte del camino de seguridad andado ya. Y algo que es muy importante ahí, Alba, para comentar con los demás, es que sí, o sea, para lo que es Open Finance, ¿no? Y aquí todo lo que viene sobre Open Banking, Open Insurance y todo lo demás, el tema de la seguridad es muy importante porque estamos tratando primero datos sensibles de los clientes, ¿no? Quienes ahora son dueños de los datos y por lo tanto tener un flujo, ¿no? De definición de autenticación y autorización se torna más relevante, ¿de acuerdo? No solamente de cara a la autenticación y la autorización, sino hay otros puntos relevantes como la trazabilidad, o sea, cuál es la información que se está trasladando de un lugar a otro, ¿no? Porque aparecen nuevos players, ¿no? Nuevos actores dentro del mapa de Open Finance.
Entonces, si bien estamos tratando los datos de los clientes, hay otras entidades que podrían ser las mismas entidades financieras, las tradicionales como las entidades bancarias o las aseguradoras, y las fintechs, ¿no? Por ejemplo. Entonces, hay un tratamiento de información unificado, ¿no? Y que debe estar procesado, ¿no? O cementado sobre unas buenas prácticas, ¿no? Con respecto a, tanto al diseño de las APIs, sin perder la parte de las políticas de seguridad. ¿De acuerdo? Duber nos pregunta, ¿no? ¿Qué debemos tener en cuenta cuando hablamos de API Security en una arquitectura moderna? Bueno, ahí quizás puedo empezar yo, para no siempre... ¿Lista? Arquitectura moderna. Hoy en día, algo que es muy importante cuando hablamos de arquitectura moderna es de que estamos conviviendo sobre un mundo híbrido, ¿no? En donde estamos tanto interactuando el mundo on-premise, que es el mundo tradicional de las empresas que ya llevan muchos años en el sector financiero, ¿no? Principalmente, ¿no? Y cómo van haciendo esos primeros, o cómo van teniendo esos primeros pasos de ir hacia la cloud, por ejemplo, ¿no? Entonces estamos hablando del mundo híbrido. Entonces, esa convivencia con la cloud, ¿no? Esa parte de la adopción de las empresas para el mundo cloud, requiere políticas de seguridad más robustas, ¿no? Entonces, estamos hablando de la parte de conectividad, ¿no? La parte de garantizar que la comunicación sea segura, ¿no? Con el uso de certificados, y otras políticas adicionales, ¿no? Como el Mutual TLS, ¿no? Que es hoy una práctica dentro del Open Finance, y que hoy Sensidia también, como parte de nuestra estrategia de Open Banking, Open Insurance y todo lo demás, ya lo tiene cubierto. Y adicional a esto, pues, otras capacidades adicionales, como ya hablamos de la autenticación y autorización, pero más asociado a lo que se espera, o lo que espera el sector financiero, ¿no? Entonces, importante la parte de la seguridad física, ¿no? Porque se torna este punto de quiebre entre no solamente la convivencia en su propia arquitectura moderna, on-premise cloud, sino la conectividad con los otros jugadores, otros players dentro del ecosistema, ¿de acuerdo? Entonces, ahí, si quisieras complementar algo adicional, David. Bueno, yo remitiría a la audiencia a la guía que sobre API Security está en Sensidia, que resume muy bien, con ejemplos bien detallados, bien explicados, yo creo, todo esto que acabas de decir tú. No tengo más que añadir, se has hecho un resumen estupendo. Lo perfecto no se puede perfeccionar. No. Listo, David. Muchas gracias. Bueno, creo que ya hemos cumplido el tiempo, ¿no? Estamos súper encantados de esta primera edición. Los vamos a invitar a ustedes a seguirnos en Sensidia. Sensidia está generando mucho contenido en todos los aspectos y capacidades de lo que es un API Management, para poder definir estas estrategias digitales basadas también en una arquitectura moderna. Entonces, les vamos a compartir por aquí en el chat un link en donde está justo esta guía de referencia de API Security para que ustedes puedan ver estos 5 pilares, ¿no? Que ya mencionamos anteriormente, el detalle de ellos y también algunos cases, ¿de acuerdo? Entonces, estén siempre atentos, seguramente vamos a lanzar nuestra próxima edición, y si ustedes tienen algunos temas que les gustaría que también pudiéramos tratarlo, encantados de poder escuchar o, bueno, leer en este caso sus propuestas, ¿de acuerdo? Compartir aquí el link, solo un momento, por favor. Tus últimas palabras, por favor, David. Yo aprovecho para dar, sí, mientras tú escribes, aprovecho para daros las gracias, para dar las gracias a Sensidia por contar conmigo, y siempre es un placer trabajar contigo, Mayra, y también muchas gracias a todos vosotros que nos estáis escuchando. Muchas gracias a todos, chicos. Ya aquí compartí en el Zoom esta guía de referencia que pueden utilizar. Está muy interesante. Creo, David, que puedes compartir también tu link, tu perfil de LinkedIn, por favor, aquí. Claro. A ver, espérate que lo busco, que de memoria no me lo sé. Un momentito. De todas formas, es fácil. Si buscáis David Roldán Martínez, está. A ver, pero lo pongo.
A ver. Creo que hasta podríamos lanzar una encuesta de cuáles serían los próximos temas que les gustaría Pues, aquí en buena idea. Sensidia Talk. Ujú. Y así compartir. Gracias, César. Gracias a todos, chicos. Perfecto, David. Muchas gracias a todos, chicos. Estamos seguramente viéndonos en una próxima edición. Allí nos veremos.